vamos a revisar un tema que más que aprender nada, porque entre otros ustedes son mucho más expertos que nosotros, porque son los que están tomando las decisiones en el día a día frente a sus ensayos, pero vamos a revisar un tema solamente para recordar algunos conceptos que son importantes cuando se trata de definir la frecuencia de participación en el ensayo de aptitud. En ese orden de ideas, lo primero que nosotros tendríamos, y fíjense que sobre esto han habido muchas publicaciones, hay muchas guías, perdón, incluso el Organismo Nacional de Acreditación tiene una guía que es un copy, digamos una traducción y una adopción casi idéntica de los lineamientos que dio la Confederación Europea para la Acreditación con relación a la frecuencia. Y justamente hoy lo que vamos a realizar es este update, esta actualización que presentó la FA, o sea, la Confederación Europea para la Acreditación, con respecto a en qué programas participar y con qué frecuencia es lo correcto que el laboratorio se inscriba en un ensayo de aptitud. Y digamos que frente a las recomendaciones que ha dado las políticas del ONAC, las políticas, los documentos internacionales, pues todos concluyen y tienen unos elementos en común que están basados, uno, en un enfoque de riesgo, es decir, decisiones importantes que pueden afectar la validez del resultado, no pueden responder a lo que decía el jefe de laboratorio o a cuánta plata tenemos y si nos alcanza, sino que finalmente estos deben de obedecer primero un análisis de riesgo que haga un verdadero análisis sobre el impacto de cuál es el riesgo que se corre cuando se pierde la validez de un resultado o cuando el aseguramiento de la validez de ese resultado no puede darse. Y a nivel de los documentos europeos, ellos definen claramente que cuando nosotros vamos a establecer con qué frecuencia, eh, al igual que todas las normas que en la actualidad se han revisado, las normas dicen el qué, el cómo lo tiene que definir el laboratorio, ¿sí? Porque si no, todos quedaríamos, no habría diferenciadores y no habría valor agregado que nos permitiera hacer diferente. ¿Qué estandariza la norma? Usted tiene que participar en ensayo de aptitud. ¿Qué dicen las normas? Usted tiene que realizar un análisis de riesgo para definir esa frecuencia. Pero finalmente el análisis de riesgo, que es lo que nos permite objetivizar esa toma de decisiones, el riesgo, así ustedes todos estén haciendo el mismo método de ensayo, el mismo método normalizado, tengan de pronto el mismo equipamiento para realizarlo, los riesgos son propios y particulares de cada laboratorio, porque cuando uno está haciendo un análisis de riesgo, el análisis de riesgo tiene que contemplar distintos elementos de entrada como el volumen de procesamiento, el histórico de fallos, el impacto o las decisiones que se toman con ese resultado sobre la inocuidad o sobre la seguridad alimentaria, y que por lo tanto cada laboratorio tiene que particularizar sus análisis para poder establecer estas frecuencias. Desde el documento de la Confederación Europea para la Acreditación, ellos nos plantean que efectivamente cuando un laboratorio tiene que definir con qué frecuencia participar en un ensayo de aptitud, que hoy por hoy sabemos que es la herramienta a nivel internacional más reconocida para decirnos, mire, si a usted le está yendo bien en esta herramienta, yo estoy validando su competencia. Ellos dicen que los elementos de entrada que debemos mínimamente considerar es en qué, para poder definir ese detalle, en qué programas participar, tenemos que considerar dos variables. Uno, el nivel, y el otro, la frecuencia. El nivel está asociado en qué nivel de participación está asociado a la cobertura, cuál es el alcance que tengo que dar sobre X número de pruebas que pueden pertenecer a una misma área técnica o en el lenguaje del ONAC que pertenecen a un mismo sector específico, sector general, o en el área de microbiología de alimentos que pueden pertenecer a una misma disciplina. Y la frecuencia está completamente asociada a definir cada cuánto debe ser esa participación por unidad de tiempo. Vamos a participar en un ensayo de aptitud mensual, vamos a participar en un ensayo de aptitud bimestral, vamos a participar en un ensayo trimestral.
Aquí, mis queridos doctores, y se los digo con todo el respeto, pues con todo ahí sí, honrando la competencia técnica de nuestros organismos de acreditación, uno tiene que tener muy claro el objetivo cuando va a aplicar estas herramientas. Y es, ¿cuál es su objetivo? ¿El cumplimiento o su objetivo realmente es asegurar la validez del resultado? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Darle conformidad a una norma y tener y cumplir un debe de la 17025, es que la 17025 dice que tengo que tener ensayo de aptitud. Y la política de participación de la UNAC puede decir que al menos en un ensayo de aptitud con buen desempeño, será suficiente eso si el objetivo mío realmente es asegurar la validez del resultado y si realmente esa frecuencia que yo he establecido para participar en el ensayo de aptitud me permite a mí al analizar ese dato, poder decir, al analizar este desempeño, puedo hacer una inferencia de que el estado actual con el que estoy midiendo es el mismo. Me explico. Es que si yo participé en un único ensayo de aptitud en el año para este método de ensayo y participé en marzo, en el primer trimestre, pero se presenta una reclamación, una queja con relación a la validez de mi resultado en noviembre. Yo con ese ensayo de aptitud de marzo puedo inferir que a noviembre estoy en las mismas condiciones de rendimiento analítico en términos de veracidad, en términos de exactitud. Por eso uno, cuando va a definir esa frecuencia, tiene que tener la transparencia y la autocrítica para decir, esta definición de la frecuencia la vamos a establecer porque la norma nos lo pide y únicamente para el cumplimiento que ustedes me han escuchado en estos escenarios decirles que el cumplimiento está asociado a dos características, ni cumplimiento, sino que simplemente lleno un requisito y estoy generando una gestión para mostrarle a el auditor, para mostrarle al experto técnico, para mostrarle al evaluador líder, para que me den el sello para la egoteca, pero que definitivamente lo que me mueve no es entender, no es el objetivo claro, que debe estar basado en el entendimiento que realmente los ensayos de aptitud que están catalogados como herramientas de la evaluación de la calidad del resultado. Entiéndase bien, evalúan la calidad del resultado. ¿Qué es lo que le entregamos a nuestros clientes, a los laboratorios que nos remiten, a las plantas de producción que confían en nuestros laboratorios? Ellos evalúan toman las decisiones es por el resultado. Su merced puede hacer 10 millones de cosas internamente en el control de calidad interno, pero es que el control de calidad interno es una herramienta de monitoreo, mientras que el ensayo de aptitud es una herramienta de evaluación. Y uno tiene que, cuando trabaja normas, como las normas ISO de competencia, la 17025, la 15189, todas de las familias 17.000 y 15.000 que están asociadas a competencia, entender la diferencia entre monitorear y evaluar. Ese es un punto importante. Y nos dijo la última actualización de la Federación Europea de Acreditación, de la Confederación. Ellos nos dicen claramente, miren, cada laboratorio tiene que definir su propio nivel y su propia frecuencia. Pero este nivel y esta frecuencia de la participación en un ensayo de aptitud tiene que responder a la forma en que el profesional del laboratorio es capaz de identificar de una manera muy exhaustiva cuáles son todas las medidas que realiza de monitoreo. Porque, ¿cuál es la ventaja del monitoreo frente a la evaluación? Hagan de cuenta que la evaluación es la fotografía que nos tomaron en ese momento, mientras que el monitoreo es el día a día, es cuando el profesional de laboratorio controla todas las variables generadoras de incertidumbre, que si los reactivos, que si el analizador, que si las condiciones ambientales, que si la temperatura, la humedad, que el uso de los materiales de referencia. Entonces, acá, ese análisis exhaustivo para nosotros definir con qué mayor frecuencia o menor frecuencia participar es directamente asociado a la cantidad de herramientas que tengamos
asociadas a monitoreo. Entre más herramientas de monitoreo en el aseguramiento de la validez del resultado tengo, es decir, mira, Albacete, yo aquí proceso materiales de referencia certificados, tengo tantos materiales de referencia. Internamente estoy procesando muestras, hago repetición de muestras que por la estabilidad me permiten que sean repetidas. Estoy realizando comparación de los resultados mediante otros procedimientos de medición independientes al método de ensayo que yo estoy utilizando. Estoy participando en un peer group, en una comparación interlaboratorios, como un mecanismo de monitoreo de mi control de calidad interno para mirar la estabilidad en el largo plazo. En la medida en que yo tengo mucho más robustas este tipo de mecanismos, pues menor será la necesidad de participar en el ensayo de aptitud. Pero si su merced a la fecha no usa materiales de referencia certificada, no participa en un peer group mínimamente para comparar el desempeño de su control de calidad interno, no procesa sino un nivel de control, por ejemplo, usted, va a ser, pues es que, y aparte no lo proceso sino una vez a la semana, en la medida en que se hace mucho más frágil su estructura de control de calidad interno, tendrá que ser más intensa la participación en el ensayo de aptitud. Quiere decir que ese comportamiento es inversamente proporcional. A menores actividades, a menores mecanismos de monitoreo, mayor frecuencia de participación en el ensayo de aptitud. Entonces, cuando ustedes vayan a establecer la frecuencia, fíjese que partiendo de estas recomendaciones de la Confederación, lo primero que uno tiene que establecer es, venga, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo monitoreamos la estabilidad del ensayo en tiempo real, en nuestro día a día? ¿Qué utilizamos? Cepas de referencia certificadas, utilizamos materiales de referencia certificados, tenemos materiales de referencia como controles de precisión, hemos hecho una comparación interlaboratorios, a veces entre los mismos laboratorios de un grupo de laboratorios que pertenezcan a una misma red, porque todas son herramientas de monitoreo. Y de esa manera es el punto de partida para iniciar con esa definición de poder establecer la frecuencia. Es decir, la frecuencia no se puede establecer a dedo, olímpicamente, porque el director de calidad dijo, solamente qué es lo que me pide la norma mínimo para acreditarme. No, sino que definitivamente las recomendaciones y la misma política de participación en ensayos de aptitud lo pide. Y ese enfoque de riesgo me permite a mí definir cuáles van a ser los elementos de entrada para establecer mi nivel de riesgo. Ahora, por más de que nosotros seamos pues los genios en el enfoque de gestión del riesgo, los expertos en gestión del riesgo, para todos es claro que las herramientas de gestión del riesgo, si bien es cierto son complementarias, tampoco son unas herramientas perfectas. ¿Por qué? Porque es que ahí sí como en todo, el riesgo cero no existe, ¿sí? No hay ensayo perfecto, todos los ensayos tienen limitaciones. Limitaciones por interferentes de tipo exógeno, de tipo endógeno, limitaciones asociadas a los equipos de medición por los sistemas de fotodetección que manejan, limitaciones asociadas a las mismas características de la matriz de la muestra, porque nunca será lo mismo, sobre todo en el área que ustedes, en las disciplinas con las cuales ustedes se mueven, no es lo mismo trabajar con matrices que son líquidas a matrices que son sólidas, a matrices que tienen que ser maceradas y homogenizadas. No es lo mismo nosotros hacer una cuantificación, una determinación de mensurandos como un cloro, un potasio, un yoduro que están en suspensión, perdón, que están en solución, a nosotros hacer una cuantificación, por ejemplo, o una detección de bacterias que están en suspensión y cuya distribución no es homogénea a lo largo de todo el elemento, de toda la matriz de la muestra que estamos procesando. Entonces, el riesgo cero no existe, no existe. Por eso es importante que cuando nosotros hagamos análisis de riesgo, que a veces nos limitamos únicamente a revisar los riesgos asociados al sistema analítico de medición, también podría, dentro de las recomendaciones que ellos nos dan, es considerar las limitaciones de los riesgos que están asociados a la estabilidad de la muestra, a la estabilidad del mensurando que estamos midiendo, a la complejidad del ensayo,
porque no es lo mismo un ensayo que está totalmente automatizado a que nosotros tengamos un ensayo en donde antes de empezar al procedimiento de lectura tenemos que hacer 10 pasos manuales. Como cuando ustedes hacen, por ejemplo, una extracción. Ah, no, es que aquí tengo que hacer una extracción, luego tengo que centrifugar, luego tengo que decantar, luego tengo que tomar el sobrenadante, y donde a medida que hay mayor paso, pues hay más riesgo de error. Y sumado a esto, pues todas las normas también concluyen. Además, doctores, ustedes no pueden dejar de lado los riesgos que son de tipo legal. ¿Qué es un riesgo de tipo legal? Es todas esas fallas potenciales que pueden generar que nosotros tengamos un incumplimiento de un requisito al cual debemos dar conformidad porque es un requisito de acreditación, o porque tengamos un riesgo de incumplimiento frente a un requisito regulatorio obligatorio. Por ejemplo, no es que si yo no proceso control de calidad, si no participo en un ensayo de aptitud, puedo tener un incumplimiento al estándar de requisitos de la resolución 1619, que la 1619 no es si quiero, sino que es obligatoria. Entonces, aquí va a ser muy importante cómo nosotros, antes de ver las herramientas, porque ahí sí, yo trabajo en asesoría, en consultoría y vivo pues moviéndome en los laboratorios. Los que trabajamos en calidad somos felices instrumentándolo todo. Entonces la gente, los laboratorios siempre queremos el formato mágico. Venga, hágame un formato, el AMEF, análisis del MOI y el efecto de la falla, una herramienta HACCP de peligros, riesgos, probabilidad, priorización, cuál es la que voy a implementar, y con eso ya está solucionado. Pero el verdadero impacto cuando nosotros tenemos de trabajar en mejoramiento y en agregar valor es entender la dimensionalidad del riesgo, es entender que la calidad no es un tema netamente técnico, ¿sí? A veces cuando instrumentalizamos todo, que todo lo queremos es solucionar a través de formatos y no de ganar, no de tener formatos, sino de adoptar y tener adherencia a metodologías, perdemos la visión sistémica del proceso y empezamos únicamente a trabajar por cumplimiento. ¿Qué hay que hacer para cumplir con eso? Pero finalmente estos riesgos que nosotros hemos identificado sí son los riesgos de nuestro proceso, cuando la gestión del riesgo es una gestión transversal. Oiga, cuando incumplimos un indicador, ¿qué riesgo se nos materializó? Cuando nos presentan una queja, esa queja, ¿por qué se generó? Se materializó un riesgo, y ese riesgo ya lo teníamos caracterizado dentro de nuestros procesos, o es un riesgo nuevo que debe ser caracterizado, al que hay que implementarle puntos críticos de control. Entonces, cuando nos levantan no conformidades, mire, frente a esta no conformidad, ¿qué riesgo fue el que se materializó para que esta no conformidad se diera? ¿Y por qué se materializó si ya lo teníamos identificado? ¿Fallaron los puntos críticos de control o realmente es un riesgo que no habíamos identificado y que se hace necesario empezar a gestionar? Entonces, palabras más, palabras menos, lo que a nosotros nos dicen las normas y lo que nos dicen todas las fuentes de información cuando vamos a tomar decisiones, y frente a esas decisiones, el, 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 el core, el núcleo es, mire, siempre que vaya a tomar una decisión, haga análisis de riesgos. Es que la mayor habilidad que nosotros como profesionales del laboratorio debemos desarrollar es cuál: el enfoque de riesgo, la capacidad de analizar y primero de identificar los riesgos para poder analizarlos con la medida y con la profundidad que se requiere. Cuando el update de la Confederación Europea de Acreditación dijo que los niveles en los cuales se debía participar en el ensayo de aptitud, el laboratorio debería definirlo con relación a las áreas de competencia técnica. Venga, ¿cuáles son las áreas que tenemos? Y dependiendo de las áreas vamos a definir qué cobertura, qué nivel. El nivel se hace referencia a esa cobertura de esta área técnica, qué nivel de cobertura tenemos que tener con relación a la participación del ensayo de aptitud. El update nos da primero una claridad, nos dice: lo primero que tiene que tener claro un profesional es que un área de competencia técnica se define en función de 3 parámetros.
que haya un procedimiento de medición, que haya una característica y que haya un producto. Es decir, que nosotros en un área técnica podemos tener varios procedimientos de medición diferentes, pero que estos son equivalentes o comparables, así tengan diferentes características o diferentes productos. Y que esto es un punto de partida para poder establecer en un área de competencia técnica a qué ensayos inscribir en un ensayo de aptitud y que por lo tanto este es un punto de partida para cuando vamos a definir la cobertura de qué métodos de ensayo vamos a someter a evaluación con el ensayo de aptitud. Cuando nosotros miramos las recomendaciones, el update nos dice, se espera que el laboratorio participe en al menos en un ensayo de aptitud relacionado por cada área de competencia técnica. Entonces, en ese orden de ideas, para determinar esa participación, lo primero que el laboratorio tiene que tener muy bien clasificado, y para los laboratorios que ya están acreditados, que ya tienen claro a qué sector general, a qué sector específico, qué es lo que comparten esos procedimientos de medición, lo tienen muy claro. Lo que adiciona la política de participación de ensayos de aptitud es que justamente, fíjense, en esa evaluación de riesgos, una vez se define el número de ensayos que van a participar en esa área técnica, es que hagamos primero un análisis de qué tanto entiendo yo el método de ensayo. Venga, ¿cuáles son las limitaciones que tiene este procedimiento? ¿Qué tipo de interferentes, bien sea de tipo endógenos o exógenos? En el alcance de la validación, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Pudimos incorporar las distintas matrices que estamos procesando. Es un riesgo también cuando la experiencia, la idoneidad, la competencia que tiene el analista para que pueda procesar el ensayo tiene unos requisitos de competencia muy elevada. Y cuando eso ocurre, el riesgo por elevada rotación del personal también tiene que ser tenido en cuenta. Entonces, miren que a medida que uno va ahondando, ¿cuáles serán mis elementos de entrada para ese análisis de riesgo? Tengo que tener en cuenta todo lo que participa en el ensayo, la persona, el mensurando, la matriz, el sistema de medición, el contexto ambiental, eh, cómo se utilizan los resultados, cuál es el uso previsto de ese resultado. Con este resultado, ¿qué decisiones se toman? ¿Cuál es el impacto que yo de un resultado falso positivo o un falso negativo si lo que estoy es haciendo un aislamiento de patógenos? ¿O cuál es el impacto que se puede generar porque yo dé una falsa concentración elevada de cloro o una falsa concentración baja de ioduros, dependiendo en dónde estoy haciendo el análisis? Entonces, ese impacto frente al uso previsto también debe ser un elemento que debe ser considerado cuando vamos a definir esa frecuencia. Adicionalmente, es importante considerar factores operacionales propios del laboratorio. Fíjese, la rotación del personal es una variable de tipo operacional que es propia de cada laboratorio. Como hay laboratorios que cuando uno los testifica, la doctora lleva 30 años haciendo el ensayo y no se quiere pensionar, podemos encontrar laboratorios que cada 6 meses están otra vez entrenando, otra vez capacitando, otra vez evaluando competencia técnica, porque dentro de sus características operacionales no se han generado acciones correctivas que impacten la causa raíz para minimizar la rotación del personal y aumentar la fidelización del mismo. Eso son riesgos asociados a factores operacionales que van a ser propios de cada laboratorio. Y adicionalmente, no es lo mismo, doctor, que su merced procese 10 pruebitas, 10 muestras, al laboratorio que procesa 5.000 muestras o al laboratorio que procesa 5.000 ítems de ensayo. ¿Por qué? Porque a mayor volumen, mayor riesgo. A menor volumen, menor riesgo, técnicamente. Pero fíjese que cuando ustedes me escuchan hablar de todos esos elementos de entrada, para ustedes es más que claro que analizar el riesgo
no depende de de un solo factor de riesgo, sino que un buen análisis de riesgo va a depender de cómo convergen, confluyen y se sinergizan las diferentes variables o factores de riesgo que tienen que ser analizados dependiendo las características propias de cada procedimiento. Adicionalmente, observen cuando dentro de un procedimiento de medición los requisitos de calidad en términos de incertidumbre son muy bajos, el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito menor incertidumbre, porque se requiere un alto nivel de exactitud, tendré que incrementar mis herramientas de monitoreo y mis actividades para garantizar la estabilidad en el largo plazo y el mantenimiento de esas fuentes de incertidumbre controladas. Entonces, miren que cuando vayan a hacer ustedes su definición de la frecuencia, va a ser muy importante que tengan en cuenta ese enfoque integral de todos los factores de riesgo, que no son solamente qué tanto sé yo del ensayo, sino también qué tanto sé del mensurando que voy a cuantificar o a identificar, qué tanto sé de las limitaciones del método, qué tanto sé de la estabilidad de las matrices, qué tanto sé del uso previsto, qué tanto sé de las especificaciones en términos de rendimiento analítico para esa prueba que vamos a monitorear. Solamente aquí, para colocarles unos ejemplos que me pareció importante, porque la update los cita y porque tiene mucho que ver en cómo están agrupados en nuestro modelo colombiano los sectores generales y los sectores específicos. Aquí en el update de la Confederación Europea nos dan 3 ejemplos de cómo definir qué sería un área técnica. Entonces uno dice, por ejemplo, para la enumeración de la Escherichia coli en productos y alimenticios y agua, este laboratorio definió que habían 2 áreas de competencia técnica por cada matriz y método utilizado. Fíjense que el producto para nosotros, las matrices son distintas, producto alimenticio una y agua el otro. El procedimiento de medición es el mismo. El recuento es un método cuantitativo microbiológico de E. coli. Probablemente en las 2 matrices estamos utilizando la misma metodología, pero técnicamente por las características de la matriz, este laboratorio ha definido que son 2 áreas de competencia separadas y que por lo tanto tendrá que tener un ensayo de aptitud para el recuento cuantitativo de E. coli en productos alimenticios y un ensayo de aptitud para la matriz agua. Otro ejemplo que nos colocan, por ejemplo, perdón la redundancia, es que hay un laboratorio que determina plaguicidas en frutas y verduras, que dependiendo cada plaguicida específico, el laboratorio utiliza 2 métodos de medición técnicamente diferentes: cromatografía líquido en tándem con espectrofotometría de masas y cromatografía de gases en tándem con espectrofotometría de masas, que adicionalmente estas también tienen diferente técnica de preparación de las muestras según el tipo de matriz, porque las matrices tienen distinto contenido de agua. Entonces, ellos nos colocan ahí un ejemplo, que por ejemplo, los pepinos, las peras, tienen un alto contenido en agua, mientras que los cacahuetes, los chiles, tienen bajo contenido de agua. Este laboratorio estimó dividir estos en 4 áreas de competencia técnica en las cuales necesitaría participar en ensayos de aptitud. Entonces, por una parte separó en los que participa con frutas y verduras por alto contenido de agua, y en la otra área definió participar aquí por el contenido de agua, y en la otra participar con mayor frecuencia en un ensayo de aptitud para frutas y verduras, también por el contenido de agua, pero por el mayor número de procesamiento. Otro ejemplo que nos colocan es 2 laboratorios que determinan minerales y oligoelementos en productos cárnicos, pesqueros y cereales por espectrofotometría de masas ICP, que es plasma, plasma
ahí ustedes me acuerdan, plasma inductivo acoplado, lo que se llama, no recuerdo, pero con diferentes técnicas de preparación de muestras para matrices. Entonces tienen técnica diferente para carne, pescado y productos cereales. Entonces el laboratorio definió participar en ensayos de aptitud en función de dos áreas de competencia técnica. En las dos están haciendo el mismo procedimiento. ICP, espectrofotometría de masas, para el contenido de minerales y oligoelementos en carnes y pescado, y el otro para oligoelementos y minerales en cereales, ¿sí? Y aquí definió que cada laboratorio tenía que participar en ensayo de aptitud, uno que cubriera las matrices cárnicas y otro que cubriera las matrices de cereales. Y sin embargo, en su análisis de riesgo, por ejemplo, incluyó, porque en su análisis descubrió que el personal de uno de los laboratorios tenía menor experiencia, porque en esa sede de ese grupo de laboratorios hay mayor rotación del personal. Entonces, estableció que en ese laboratorio, por esa variable específicamente, que fue la alta rotación, la frecuencia tenía que ser mayor. Un poco, y ustedes me dirán, esta vieja, ¿para qué nos pone esos ejemplos? Si para nosotros es claro que es un área de competencia técnica, si para nosotros es claro eh, cómo definimos la cobertura, el nivel de participación de ensayos en los programas de ensayo de aptitud. Es un poco para decirles que una de las ganancias que hemos tenido con las últimas actualizaciones de todas las normas, tanto la 17025 como la ISO 9001, como la ISO 15189, como la 17043, como todas las normas de estadística que utilizamos para hacer verificación y validación, como las ISO 5725, cada vez son menos prescriptivas. Eso, vuelvo y les digo, ¿a qué está asociado? A que me dicen el qué, el cómo lo debe definir el laboratorio. Las normas te pueden decir, yo estoy alineada a una norma ISO 31000, gestión del riesgo. El alineado es, usted puede utilizar distintas herramientas, pero las normas, ninguna, me puede decir, usted tiene que utilizar el modelo AMEF. Yo tengo laboratorios que odian el AMEF, análisis del modo y el efecto de la falla. Al base, esa herramienta es una pesadilla, que la probabilidad, que la severidad, que la detectabilidad, que saque el NPR, que, ok, es una herramienta absolutamente valiosa, pero no es la única que existe. Y hay muchas formas de priorizar. Entonces, digamos que estas posturas que nos plantean las normas, lo que nos hacen a nosotros reflexionar es sobre la necesidad que hoy por hoy tenemos los profesionales de fortalecer nuestras habilidades en lo que es gestionar los riesgos, identificarlos, tratarlos, en conocer múltiples herramientas hasta que podamos encontrar y establecer cuál es la herramienta para gestionar esos riesgos que me permitan tomar decisiones objetivizadas basadas en el riesgo que realmente permeen las características propias de mi laboratorio. Esta guía que se emitió en el 2021 en un trabajo conjunto entre nuestro Instituto Nacional de Metrología, a quien de verdad hay que honrarlo por su competencia, por el trabajo que ha venido desarrollando para ser un instituto relativamente joven, porque es que no estamos hablando del CENAM, ni estamos hablando del Instituto del Buró Internacional de Pesos ni Medidas, ni JGIM, no, estamos hablando de un instituto que es relativamente joven en nuestro país y que hizo un trabajo muy juicioso en la revisión de este documento, que es el que estamos trabajando hoy, que fue la guía para el nivel y frecuencia de participación en los ensayos de aptitud de la Confederación Europea de Acreditación, que es el documento técnico EA 4/18 del año 2021, y ahí está el link donde está disponible este documento. Como la Confederación Europea de Acreditación
vive actualizando la plataforma. Hay muchos documentos que uno tiene la liga y cuando, o el link, porque es que a veces cuando dicto conferencias con otros colegas de ustedes, pero de otros países, ¿qué será el link? La liga. Ah, doctora, la liga, el link. Entonces va uno a entrar, no están. Entonces, siempre les diré, y a todos mis compañeros en la industria les digo, no puede pasar un mes sin que ustedes no se echen una paseadita por la página del INM colombiano, del Instituto Nacional de Metrología. Hay herramientas demasiado bien estructuradas, hay para verificación de métodos, para test de repetibilidad, para test de homogeneidad, para test de estabilidad, al servicio de la humanidad, totalmente free. Y viven actualizando este tipo de documentos para que uno pues se mantenga, como dice la información, que la información tiene que estar ¿qué? Actualizada, disponible y accesible. Entonces, esta guía tampoco se desarticula, o sea, es una adopción de este documento técnico de la Confederación Europea de Acreditación. Y en esta guía, digamos, como elementos de entrada para establecer un análisis de riesgo, fíjese que se alinea a lo que estábamos mirando en el update. Lo primero que nos dice la guía que salió en el Instituto Nacional de Metrología, en ese trabajo cooperativo con el Organismo Nacional de Acreditación, fue justamente, mire, lo primero que usted tiene que hacer es un inventario y tener un diagnóstico claro de cómo monitorea y asegura la validez de los resultados. Esto es, ¿qué hace? ¿Qué procesa? Tiene MDCs, tiene MR, participa en comparaciones interlaboratorios, trabaja muestras, hace repetición de muestras retenidas para mirar estabilidad en el corto y en el largo plazo según la estabilidad del mensurando. Segunda variable, que también la abordamos, el volumen de pruebas que realiza y la dificultad del ensayo. A mí no me gusta utilizar mucho la palabra dificultad, porque es que primero nosotros tenemos la competencia técnica, para nosotros no hay ningún ensayo difícil. Y lo que los ensayos tienen es distintos grados de complejidad. Y esa complejidad del ensayo está muy asociado a qué quiero detectar o determinar o investigar, porque no es lo mismo investigar un microorganismo vivo que tiene características genotípicas, fenotípicas, que muta, que puede cambiar, a investigar un sustrato o un soluto o un ion que está en solución y que es química y molecularmente estable. Entonces, la complejidad está asociada a muchas variables. Algo en común que tenemos todos los laboratorios de todos estos factores es que sí o sí, nosotros, los profesionales, quienes hacemos los análisis, somos un factor de riesgo en la medida en que perdemos adherencia al procedimiento, en el que pecamos por exceso de confianza. Ah, no, es que yo esto lo llevo haciendo 20 años y siempre lo he hecho así y siempre me ha dado así. Confiamos excesivamente a veces en los materiales de referencia, como los procesamos y como los monitoreamos. Y adicionalmente, por riesgos latentes que hay a nivel de los laboratorios, la rotación del personal sigue siendo un factor de riesgo que, querrámoslo o no, impacta la validez del resultado. Cómo esta misma competencia tiene todo que ver en la medida en que usted tiene la idoneidad y la suficiencia, el conocimiento del ensayo, va a ser más capaz de caracterizar las limitaciones que él tiene por linearidad, por límite de detección, por interferentes, por reactividad cruzada, porque ensayos perfectos no hay. Como en un trabajo articulado con el referente de calidad, nosotros podemos perfectamente entender, venga, ¿y cuáles son los requisitos legales que a mí me aplican? Yo que soy un laboratorio de control de calidad para alimentos o para ensayos en aguas potables o en aguas continentales, o soy un laboratorio para el control de calidad en aire, en suelos, en lodos, qué sé yo.
cuáles son las normas que me aplican y qué dicen con relación al aseguramiento. Entonces, ¿cómo para poderme hacer esta matriz del riesgo? Nos sentamos, revisamos nuestro normograma y miramos los requisitos legales vigentes y aplicables que le corresponden a ese método de ensayo. ¿Cómo sabemos nuestros clientes para qué usan los datos? Para dar la conformidad y liberar todo un lote de producción y qué resultado tiene en el uso previsto este ensayo, un falso positivo, un falso negativo, lo que hablábamos, resultados falsamente elevados, falsamente bajos, y que no me puedo quedar únicamente en el cumplimiento de las políticas de los organismos de acreditación. Obvio que tengo que cumplirlas porque es un debe, pero cuando nosotros entendemos que hay un análisis de riesgo que lo antecede, también entendemos que nuestra política de participación en ensayos de aptitud realmente es, la colombiana al menos, francamente maternal, es francamente proteccionista, es absolutamente tiernita, y que si nosotros de verdad hiciéramos un buen análisis de riesgo, entenderíamos que es del cumplimiento de lo que pide la política, la participación en un solo ensayo de aptitud por familia de técnicas no sería un nivel de participación satisfactorio. Cuando estamos hablando del riesgo, han habido muchas definiciones. Cuando nosotros empezamos a trabajar del riesgo, hablábamos efectivamente desde el concepto de la ISO 35000 y decíamos que el riesgo es todo aquello que me impide, es la incertidumbre que me impide lograr los objetivos, que el riesgo está asociado a no poder, todo aquello que aumente mi incertidumbre y me impida cumplir un objetivo. Entonces, que si uno quisiera caracterizar frente a ese concepto, tendríamos que decir, bueno, en este método de ensayo, ¿cuáles son los objetivos que perseguimos? Que sea preciso, que sea veraz, que sea exacto, que sea reproducible en el largo plazo, en el corto plazo, que tenga buena linealidad. Y frente a estos objetivos, ¿qué me impediría lograrlos? Que me estén cambiando continuamente el lote de reactivos, que me estén cambiando continuamente el MRC con que genero las curvas de calibración y frente a eso establecer allí que podría fallar o que podría ocurrir, ¿verdad? Pero las definiciones, digamos, que se han venido actualizando con relación al riesgo, más centradas en cómo, perdón un segundo, en cómo trabajamos los ensayos, están asociados, por ejemplo, a que el riesgo es esa combinación en que se incremente la probabilidad de que ocurra una falla y al combinar ese aumento de la probabilidad se tenga en cuenta la gravedad de esa falla, la gravedad de ese daño. ¿Impacto sobre qué? Para ustedes, sobre la oportunidad en la liberación de un resultado, sobre la continuidad en la operación del laboratorio o sobre el uso previsto si tiene que ver con la inocuidad, con la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿cuál definición para ustedes les permite caracterizar mejor el riesgo? Eso va a depender de ustedes cómo lo quieran enfocar. Lo que yo les quiero decir es que estas dos definiciones son viables y las dos nos permiten caracterizar muy bien cómo establecer e identificar esos riesgos para poder establecer la frecuencia de participación en los ensayos de aptitud. Y sin importar la norma que ustedes seleccionen, llámese la ISO 35000, llámese, me busqué otra norma de gestión del riesgo, Albacé, me busqué un libro que habla sobre herramientas de gestión del riesgo y estas me gustaron. Oye, mira que yo busqué una norma ISO para riesgos en métodos analíticos y me encontré con, no importa cuál, todas concluyen en que los pasos para la gestión del riesgo están fundamentados primero en tener la claridad que es un riesgo, es una falla potencial.
que combina la probabilidad y el impacto de que se materialice, la probabilidad con que se pueda presentar y el impacto que esto genere. Que para yo poder establecer que esto es un riesgo, tengo que pensar en probabilidad y en impacto. Identifíquelo. Segundo, usted tiene que analizarlo. Ese analizarlo significa una parte cualitativa de la gestión del riesgo, donde usted dice, bueno, ¿y este riesgo por qué se podría materializar? ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos? ¿Qué efectos tiene? Y uno cuando va a hablar de efectos o de impactos, tendrá que decir, venga, vamos a evaluar los impactos sobre el resultado y su validez, el impacto sobre si genera impactos ambientales, si puede generar algún tipo de impacto sobre el profesional o el analista que hace el ensayo, si genera un impacto en la toma de decisiones del cliente que usa nuestros resultados, ¿cómo va a evaluar el impacto? Si el impacto lo va a evaluar sobre pérdida en la oportunidad, si lo va a evaluar sobre pérdida en la continuidad de la operación. Lo cierto sí es que cuando vayan a evaluar, así como cuando les dije, cuando van a identificar los factores de riesgo, tienen que tener en el radar todas las posibilidades, desde lo preanalítico, analítico hasta posanalítico, que es el uso previsto del resultado. Cuando van a evaluar el impacto, tienen que considerar todos los escenarios posibles de impacto, desde los stakeholders hasta las características propias de qué es lo que estoy liberando un resultado, cuáles son los impactos asociados a este resultado, por la validez, porque el resultado salga tarde, porque el resultado no se entregue, cuál es el impacto que eso tiene. A eso se llama el análisis, que es esa parte cualitativa que hacemos de la gestión del riesgo. ¿Y por qué es tan importante hacer ese análisis cualitativo en la gestión del riesgo? Porque cuando uno caracteriza muy bien las causas y caracteriza muy bien los impactos en las acciones para abordar esos riesgos, puede tomar acciones para disminuir las causas y por lo tanto reducir la probabilidad de que el riesgo se materialice, o puede generar acciones para abordar esos riesgos que mitiguen el impacto y por lo tanto mejorar o minimizar la pérdida de confiabilidad que tenga el laboratorio. Entonces, esa parte de trabajo y gestión del riesgo hay que hacerla y es muy bonita, porque ahí sí, no se hace, tomémonos de las manos y que el Señor nos ilumine aquí para el análisis de la gestión del riesgo, sino que ustedes me han escuchado en otros eventos, en este mismo escenario, diciéndoles, doctores, como les dije en comienzo, la calidad no es un tema la calidad no es un tema técnico únicamente. La calidad es un tema de actitud, la calidad es un tema de trabajo en equipo, la calidad es un trabajo de construcción colectiva. Yo no puedo traer un asesor externo para que me levante la matriz de riesgos, porque el que más sabe de riesgos es el que hace el análisis, son los que están involucrados en el método de ensayo. Una vez se realiza ese análisis cualitativo, viene la evaluación del riesgo. Y en esa evaluación del riesgo es donde nosotros lo estimamos y lo priorizamos. ¿Qué es esa estimación y esa priorización? Esa estimación es cuando su merced empieza a cuantificar. Venga, pues ya hicimos un análisis cualitativo, pero esto es muy importante, menos importante, no tan importante. Entonces ahí vienen las herramientas de priorización que ustedes han trabajado más que yo y que digamos que por lineamientos de la ISO 31000 hemos trabajado siempre. eh, Prioricemos con una escala que me permita ponderar cuantitativamente la probabilidad de ocurrencia, el impacto que produce y la detectabilidad. ¿Qué puntos de control tenemos ahorita para darnos cuenta que ese riesgo no se materializa? ¿O qué puntos de control tenemos para que las causas que identificamos no se den? Porque si lo que causa este riesgo es esta causa raíz, si yo pongo puntos de control para que esa causa no se dé, pues el riesgo nunca se va a materializar. Por eso, en la evaluación y la estimación es muy importante esas escalas de calificación. Albacé, pero yo también puedo calificar, con qué variables califico. Y a mí todos me preguntan, Albacé, ¿y qué escala utilizamos?
¿Cuál se le ocurre? Yo siempre les diré que a medida que van madurando los sistemas de gestión, uno se vuelve más juicioso haciendo escalas, pero que cuando uno está empezando en gestión del riesgo, y vuelvo y les digo que la norma me dice el qué y no el cómo, yo puedo trabajar con escalas de 1, 3, 5. Uno para lo que tenga riesgo baja, baja probabilidad que ocurre pocas veces, 3 para lo que ocurre moderadas veces y 5 para lo que ocurre muchas veces. Riesgo más alto, mayor probabilidad. Que cualquier experto les va a decir a usted, sí, doctora, pero ¿qué es pocas veces para usted? ¿Sí? Porque eso es como cuando uno ya lleva, eh, como yo, 25 años de casado. Entonces, ¿y cada cuánto salen a bailar? Lo normal. Pero ¿qué es lo normal para usted? Una vez al mes o pocas veces. ¿Qué es pocas veces? Una vez al mes, cada 8 días los viernes, un viernes cada 15 días. Entonces, lo que es, y en la medida que el proceso, ahí sí, y fíjense, en la medida que el proceso se hace más estable, uno puede aumentar las escalas, ¿no? Cuando usted está en la periodo de la conquista, sale con la novia todos los días, todas las noches se ven, los viernes se encuentran. Ya cuando lleva usted 26 años de casada, pues te saludan en el desayuno. ¿Qué va, mijo? Ya, no fuimos, ya no salimos cada 8 días, porque ya está el proceso mucho más estandarizado. Usted lo conoce a mucho más tiempo. Así es la gestión del riesgo y así se definen las escalas. Entonces, cuando su merced está trabajando en escalas, usted puede decir, pues pocas veces, al base, pero ¿cómo nos inventamos una escala? Pocas veces será una vez al mes, 2 veces al mes, moderadas veces será de 3 a 5 y muchas veces más de 5. Doctores, cuando vayan a hacer las escalas, ustedes tienen que partir del conocimiento histórico de sus procesos. Venga, ¿qué nos ha mostrado la estadística? ¿Quién es el que tiene más experiencia? ¿Esto por qué podría ocurrir pocas veces o por qué podría ocurrir muchas veces? Y si ocurriera una vez, ¿cuál sería el impacto? Y si ocurriría entre 3 y 5, para que puedan diseñar buenas escalas. Entonces, lo que se busca hoy en la gestión del riesgo es que objetivicemos el uso de las escalas desde el punto de vista que entre menos subjetivas sean, más valor va a tener la estratificación de la gestión del riesgo. Cuando uno solo estratifica el riesgo con escalas de 1, 3 y 5, se puede polarizar la identificación del riesgo. O todo me da en riesgo bajo, o todo me quedó en riesgo moderado, o no me salió nada en riesgo alto. En la medida en que uno trabaja a escalas más depuradas, riesgo muy bajo, bajo, moderado, moderado leve, alto, muy alto, catastrófico, y tiene más escalas, muy probablemente le va a quedar mejor depurado el riesgo. Pero eso no significa, Virgen Santísima, yo solo lo hice con 1, 3 y 5. ¿Lo estaré haciendo mal? No, doctor. Si esa es su escala y le ha permitido estratificar el riesgo, y aquí lo más importante es que haya caracterizado bien los factores de riesgo, lo está haciendo bien. Porque una vez que usted evalúe esos riesgos, viene el control. ¿Y cuál es el control? Las acciones para abordar esos riesgos. Venga, la acción que usted va a implementar va a disminuir la probabilidad, va a mejorar la detectabilidad, va a mitigar el impacto. Esa acción que usted está proponiendo, ¿hacia qué va dirigido? Si no va dirigido a ninguna de las tres, no la haga, porque no va a gestionar el riesgo. ¿Sí? Entonces es muy importante cuando vayan a definir eso cómo. Y es lo mismo. Entonces cuando ustedes establecen la frecuencia de la participación en el ensayo de aptitud, decirme, no, pues yo decidí que voy a participar 2 veces en el año, uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre. La respuesta es, eso realmente minimiza la probabilidad de que se materialicen esos riesgos que usted identificó por interferentes, por limitaciones del ensayo, por volumen de procesamiento. Si la respuesta es no, es porque la frecuencia que ha establecido no es suficiente. Y el cuarto y el quinto paso están asociados a que, doctores, la gestión del riesgo es dinámica. Ustedes, por norma, por acreditación, por política de participación en ensayos de aptitud de nuestro organismo de acreditación colombiano, tenemos que actualizar y revisar el plan de participación en ensayo de aptitud. Entonces, la gestión del riesgo es dinámico. No es que yo hice esta identificación de riesgos en 1900
66 cuando me fui a acreditar y nunca más la volví a actualizar. La actualizo porque le cambio la fecha. ¿Por qué? Porque los ensayos se van mejorando, los fabricantes reformulan, mejoran los sistemas fotoópticos de los instrumentos de medición, porque ha mejorado la competencia de los analistas, porque el contexto operacional del laboratorio ha cambiado y muy probablemente el nivel de prioridad de los riesgos también. Entonces hay que revisarse esa gestión de riesgo a periodos a intervalos periódicos establecidos para que se pueda monitorear y ver si realmente esta participación en el ensayo de aptitud que hemos tenido, porque muy probablemente ustedes dicen, sí, aquí empezamos con 2 participaciones, una en cada semestre, pero vemos que no ha sido suficiente. Miren, una evidencia que ustedes tienen taxativa que se les materializa de que no es suficiente es porque participé en el ensayo de aptitud, quedé excluido y me tocó pedir rápidamente un quick response y en la siguiente también y me tocó volver a pedir otro quick response. Entonces, lo suyo no está siendo una medida de contingencia, sino que se le volvió una herramienta sistemática. Entonces, muy probablemente con la periodicidad que está evaluando, no está siendo lo suficientemente efectiva para garantizar la estabilidad en términos de fuentes, porque ojo, lo primero que impacta para que usted quede excluido en un ensayo de aptitud es que las fuentes de incertidumbre están fuera de control. Entonces, tan pronto usted queda excluido en un ensayo de aptitud, primero que todo tiene que revisar toda la estructura de aseguramiento, de control interno que tiene. Segundo, tiene que volver a revisar todas las fuentes de incertidumbre que había caracterizado porque debe haber una que está fuera de control. Y tercero, tiene que pensar, si me toca pedir en el año 3 quick response, para mí es más económico participar en un ensayo de aptitud que me evalúe bimestralmente y que yo pueda tener más bajo control las fuentes de incertidumbre. Esos son los análisis riesgo-beneficio que, digamos, cuando ustedes sigan avanzando en la gestión del riesgo, porque yo aquí apenas estoy revisando los mínimos que pide la norma con relación a la planificación del ensayo de aptitud, pero hoy ya cuando nosotros trabajamos gestión del riesgo en forma, tenemos otras herramientas como son el paralelaje de la gestión de riesgo, se llama paralelaje de riesgos. Tenemos los análisis riesgos-beneficios, que es lo que nos permite poder definir qué es un riesgo aceptable y qué es un riesgo residual. ¿Listo? Entonces, hacia esas herramientas ustedes avanzarán. Por ahora, digamos, para el cumplimiento es suficiente con que nosotros hablemos de mínimamente en la estimación y la evaluación, hablar de la probabilidad, de la severidad, de la detectabilidad. Y miren cómo cuando ustedes vieron los ítems que nos propone el documento técnico del INM y el documento técnico de la Confederación Europea, que vienen siendo prácticamente el mismo, cuando hablan de probabilidad, está muy asociado a que probabilidad de que ocurra. Y esa probabilidad de que ocurra, miren a qué está asociado, al volumen y cantidad de pruebas que nosotros realizamos. La probabilidad de que ocurra está asociado a las limitaciones de la metodología. Entre más limitaciones tenga la metodología, mayor probabilidad de que un riesgo se me materialice. Entre más volumen de pruebas usted realice, mayor probabilidad. Entre más complejo sea el ensayo, más probabilidad haya de que se materialicen riesgos. Cuando nosotros hablamos de esta variable, severidad o impacto, miren que el documento técnico lo tiene. Miren, si el uso final de los datos de la medición tiene altísima relevancia o una altísima implicación en la seguridad alimentaria, en una toma de decisión judicial, en un análisis forense, en un estudio toxicológico, en el manejo de un brote, en el análisis de una contaminación en planta, mayor riesgo, mayor severidad. Cuando el uso del dato no tenga esa implicación, menor severidad. Y miren dónde tiene todo que ver el uso de las herramientas alternativas que ustedes tienen en el aseguramiento de la calidad enfocadas a monitorear el sesgo, el uso de MRCs, la comparación con pares,
la repetibilidad de muestras. Esto tiene que ver con la detectabilidad. Entre más de estas herramientas tiene, usted tiene mayor probabilidad de detectar riesgos en la medición antes de liberar resultados en tiempo real. Y si tiene más herramientas, más detectabilidad, menos riesgo. Entonces, miren cómo indirectamente todos los lineamientos que nos ha dado tanto el documento técnico del INM como el de la Confederación Europea están íntimamente relacionados con lo que nosotros hacemos a través de una familia, a través de una matriz AMER. Lo que pasa es que cuando uno lo va a mirar como que dice, pero ¿por dónde lo coloco? No, es que usted siempre lo ha tenido. Lo que pasa es que no lo sabíamos engranar. Si el tema fue, ay, perdón, ustedes tienen una tarea que hacer, ¿sí? Y esa tarea que hacer, y que por eso cuando nosotros les hacemos testificación, nosotros en la fase 1 les miramos los documentos, la estructura documental del sistema de gestión, pero en la fase 2 lo que miramos es, ahí sí, en la fase 1 miramos el planear, qué es lo que escriben, qué es lo que tienen estructurado, qué es lo que tienen formalizado, normalizado, estandarizado. Pero en la fase 2 miramos adherencia. En las testificaciones miramos cómo lo hacen, ¿sí? Que lo hagan como está escrito y que escriben lo que hacen. Entonces, y que hay una adherencia también a los lineamientos, a los criterios específicos de acreditación que tiene su organismo de reconocimiento. Yo estaba trabajando, ya un mes trabajando con el organismo de reconocimiento para la conformidad peruano, y cada organismo sí tiene criterios específicos muy parecidos, pero todos están buscando alinearse a minimizar ese número de criterios específicos y a que la alineación, digamos, el ISO, la estandarización, esté a los requisitos de la norma. Pero eso es una tarea que ustedes tienen que hacer porque se les testifica. Venga, sí, yo proceso el ensayo de aptitud, lo sé interpretar, lo sé leer, gestiono las acciones para generar las intervenciones cuando tengo exclusiones, lleno el anexo Q, no sé qué, bien. Pero ¿qué dice la política de ensayo de aptitud? Y queda el analista perdido. ¿Cómo así que la política? Sí, ¿cuáles son los requisitos mínimos? Entonces, esta es una tarea que ustedes tienen que hacer, es volver a revisar, venga, esa política para la participación de ensayos de aptitud, que es un criterio específico de acreditación, el CIL, comparación interlaboratorios, o EA, ensayos de aptitud. ¿Qué vocabulario utiliza? Que es una familia de técnicas. Ah, mire, es que la familia de técnicas es ese conjunto de procedimientos de ensayo afines entre sí o que parten del mismo principio científico que es usado para evaluar una o más propiedades de un ítem de ensayo de examen. Eso es una familia de técnicas. Porque cuando ustedes vayan a definir el nivel, que es la cobertura, que es el número de eh, ensayos en los cuales van a participar en un ensayo de aptitud, va a ser muy importante que estén familiarizados con el lenguaje, familia técnica, sector general, sector específico. Venga, ¿qué es eso del plan de participación de aptitud o la comparación interlaboratorios? Es esa descripción donde ustedes como laboratorio describen cómo van a participar en el ciclo de acreditación en esos ensayos de aptitud para dar cobertura al alcance de lo que tienen acreditado. Y que ese plan, como les decía, no es un plan de piedra como las tablas de Moisés, sino que ese plan tiene que ser actualizado y la norma sí dice ahí un cómo. Venga, usted lo tiene que actualizar anualmente y se tiene que presentar como un soporte para cuando le van a hacer un seguimiento, le van a hacer una evaluación. Y que en el literal B le dice, usted debe mostrar la participación en un ensayo de aptitud o comparación de laboratorios por cada agrupación de sector general y específico incluidos dentro del alcance solicitado, con resultados satisfactorios en al menos un ensayo por cada uno de los sectores generados incluidos en el alcance. Entonces, fíjate que si yo me voy a la política, pues ahí hay una definición desde la criterio específico de acreditación de una frecuencia de participación. Pero adicionalmente, cuando usted ya revisa la norma y
cuando revisa el resto de la política, habla efectivamente de establecer el nivel y la frecuencia con base en un enfoque de riesgo. Y cuando ustedes ya leen el detenimiento de ese documento técnico, pues tendrán que sentarse, venga, ¿usted qué le van a hacer? ¿Evaluación de otorgamiento o es una ampliación? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que presentar mi plan de participación, tengo que haber participado dentro de los 18 meses previos al envío de la solicitud en un ensayo de aptitud, tengo que tener un informe final del proveedor con resultados satisfactorios, eh, cuál debe ser esa cobertura por cada agrupación del sector general y específico, que eso ya lo vimos, pero si es una evaluación de seguimiento, ¿qué me dice este documento técnico? Dice, entonces los laboratorios de ensayo deben rotar la participación del ensayo de aptitud o de la comparación por familia de técnicas, de tal forma que en un ciclo de acreditación se haya cubierto todo el alcance. Y eso realmente es maternal. Eso es maternal. Yo sé, ahí sí, sabiendo uno todas las fuentes de riesgo que tiene un laboratorio, eso es maternal, ¿sí? Es, ahora, si el análisis de riesgo me dice eso es suficiente y está bien, vale. Pero cuando uno hace un buen análisis de riesgo, descubre que estaría en riesgo quedarse únicamente con esta frecuencia de participación. Entonces, acá, fíjese, el ensayo debería rotarse entre cada familia de técnicas de acuerdo con el análisis de riesgos analizados. Habrá ensayos que su merced tenga que decir, este no se rota, este siempre va a participar en el ensayo de aptitud. ¿Por qué? Porque tiene una categoría de riesgo muy alto, por la complejidad, por la competencia del personal, por la rotación, por el uso previsto y por las implicaciones del uso del resultado en la toma de decisiones. Entonces, no me puedo dar el lujo de no tenerlo en ensayo de aptitud. De pronto, estos 3 ensayos de este sector, sí los vamos a rotar y durante el ciclo de acreditación, pues van a tener la cobertura. Y de la misma manera, ustedes tendrán que leer, no, lo que me van a hacer es una reevaluación. Entonces, ¿qué tengo que tener? Mi informe final emitido por el proveedor de ensayos de aptitud. Debo de haber participado al menos en un ensayo de aptitud para cada agrupación, incluidas las del alcance. Debo de tener los desempeños satisfactorios y hay una serie de lineamientos en ese documento técnico con relación a cuando se presenten exclusiones, que hoy no es el objetivo de esta capacitación. Adicionalmente, fíjese, en ese documento de la política de participación en ensayos de aptitud, vuelve este documento, pero dice 2 cosas, debe incluir pero no limitarse. Y yo les decía a sus colegas de la otra latitud que eso a mí me encanta de las normas ISO, cuando le dice, debe incluir pero no limitarse. Eso significa que todo lo que el profesional, con base a su racionalidad técnico-científica, sabe que sea un factor de riesgo y no esté en este listado, inclúyalo para establecer la frecuencia. Entonces, incluya esto, pero no se quede ahí. Y miren que aquí la trazabilidad meteorológica la ponen como un factor de riesgo. Pero esa trazabilidad meteorológica uno diría, ay, sí, el documento de la Confederación Europea no lo dice. Pero es que si ustedes me preguntan en las limitaciones de un ensayo que no tiene una cadena robusta de trazabilidad meteorológica, tiene un riesgo muy alto. Y eso forma parte de las limitaciones del ensayo. Entonces, las limitaciones del ensayo no es solamente si tiene muchos pasos manuales, si la complejidad de la técnica es porque, por ejemplo, es una medición que es en la longitud de onda en infrarroja, que no es tan estable como en la longitud de onda visible del espectro de luz, qué sé yo, en las limitaciones del sistema fotóptico, pero yo también puedo decir es que este método tiene una limitación porque no tiene trazabilidad a un MRC, sino solamente tiene trazabilidad a un MR o no tiene trazabilidad a un MRC, pero no tiene trazabilidad de pronto a un procedimiento de medición de referencia primario. Entonces la trazabilidad también está asociado a este tipo de factores. Lo que les decía, la estabilidad, el analito, la matriz, las implicaciones del uso del resultado,
¿cierto? Eh, Incluso el nivel de riesgo que posee el ítem utilizado en el ensayo de aptitud, si tiene un riesgo biológico o si requiere una, no es que al base de esta matriz trae el virus completo y para procesar la línea de bioseguridad, pues eso tiene riesgo más alto desde el solo nivel de contención del riesgo. Entonces, para que vayan observando desde ese documento qué otros factores de riesgo pueden incluir. Entonces, como les decía, cuando hablamos de ese enfoque de riesgo, lo primero que ustedes tienen que hacer es primero definir el nivel de cobertura. Vamos, en esta área de competencia técnica, vamos a participar en ensayo de aptitud en estos 3 ensayos. Pero lo primero que voy a hacer es definir cuál es la estructura de aseguramiento que tengo para la validez del resultado. Si aplico 3 metodologías o tengo 3 mecanismos de control, como por ejemplo, utilizo materiales de referencia certificado, procesos muestra ciego y utilizo materiales de referencia provenientes del ensayo de aptitud como muestras que proceso para verificar estabilidad en el largo plazo. O si el laboratorio solamente tiene 2 mecanismos, utilizar materiales de referencia del ensayo de aptitud y muestras ciegas. O si el laboratorio, acá, por ejemplo, tiene solamente, ya tiene un ensayo de aptitud que es de alta periodicidad y tiene repetición de muestras que son retenidas, utiliza materiales de referencia certificados. Acá me quedó, ya utilizo acá me quedó invertida la escala. Acá es riesgo bajo porque tengo más métodos de aseguramiento. Tengo muestras ciegas, muestras retenidas, materiales de referencia certificado. Acá solamente tengo materiales de referencia, no tengo MRC, no hago muestras retenidas, pero tengo materiales de referencia. Riesgo moderado. Y en un riesgo alto, no albacé, yo solamente paso ahí un material de control que yo mismo produzco. Yo mismo lo caracterizo porque son unas muestras que yo conozco. Uy, doctor, ahí en aseguramiento tenemos un riesgo alto. ¿Y qué más hace? No, nada más. No pasa muestras ciegas, no hace repetición de muestras retenidas para ver estabilidad en el corto plazo. No, uy, no, doctor, tenemos un riesgo alto. ¿Listo? Ahora, entonces, una vez identificadas esas características, uno podría colocar todas las variables y meterlas a una escala. Las del volumen de montaje, que dividen que están asociadas a probabilidad. O sea, todas estas 3 variables están asociadas a probabilidad, miren, volumen y complejidad del método de ensayo. Entonces yo puedo calificar si tienen de 0 a 50 muestras, riesgo bajo, pero si procesa más de 50 pero menos de 100, riesgo moderado. Y si procesa más de 100, riesgo alto. Esas son características que usted tiene que definir. En la complejidad del ensayo, yo voy a colocar que es riesgo bajo porque es un método completamente trazable a material de referencia certificado y procedimiento de referencia trazable. Tiene mínimos pasos manuales y está completamente automatizado. Riesgo bajo, no tiene interferencias. O puedo decir que tiene un riesgo alto porque no es un método trazable a MRC, no tiene muchos pasos manuales para poderlo ejecutar, está semiautomatizado, entonces vamos a colocarle riesgo alto. ¿Qué hacen con el resultado? El resultado de la decisión está completamente asociado o va a impactar la seguridad alimentaria. Sí, riesgo alto. Y ahí yo puedo calificar solamente con escala, porque es que, doctores, en términos de impacto, sobre todo con el uso de previsto en resultado, creo que es la única escala que no acepta gris. Venga, generó mal el resultado, generó un falso positivo y eso impactó la seguridad alimentaria. Sí, eso no es sino bueno o malo, ahí no hay intermedio. ¿Mm? Pero es que fueron poquitos, no, eso se lo mitiga el volumen, tranquilo. Pero si estamos hablando en el uso previsto, tenaz. ¿Listo? Ahora, en la estabilidad del rendimiento analítico, pues va a estar muy asociado. ¿Qué miden ustedes con los controles? Miden el coeficiente de variación, miden la desviación estándar relativa,
están monitoreando el sesgo. Mira, yo en términos de rendimiento analítico estoy monitoreando el sesgo porque proceso un material de referencia, estoy monitoreando la imprecisión, metodologías de repetibilidad y de precisión, y he obtenido muy buenos coeficientes de variación. La incertidumbre del método de medida es menor a la décima la parte o al límite de detección de la prueba. Ah, bueno, usted tiene un método muy estable, riesgo bajo. Para que de acuerdo a esto usted pueda planificar la frecuencia tanto de lo que está haciendo el control de calidad interno como la frecuencia del ensayo de aptitud. Entonces, si el riesgo bajo, usted podría decir, esto sí lo define usted. Y también se define un poco, ¿no? Porque es que uno puede hacer bellísimas matrices. Pero venga, doctor, el único programa de ensayo de aptitud, yo soy su proveedor, que se lo ofrezco es cada trimestre y no hay más. Pues me tocó trimestral. Nada que hacer porque no se consigue otro ensayo de aptitud. Pero técnicamente esas escalas uno tiene que hacerlas sabiendo qué oferta de ensayos de aptitud tiene. Antes, en la época en que yo ejercía en Jurassic Lab, solamente había un proveedor de ensayos de aptitud. Entonces uno tenía que tener ensayo de aptitud con la frecuencia que él nos vendía porque no había más. Hoy no. Hoy hay muchos ensayos de aptitud. Entonces, ¿qué tiene frecuencia evaluativa mensual, quincenal, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, como su merced quiera, y puede ingresar en el momento que quiera? Y también con estas mismas matrices de riesgo, su merced puede definir, mira, esto me dio riesgo alto, yo estoy pasando un MRC para verificar la veracidad una vez a la semana, pero como me dio riesgo alto, yo voy a empezar a procesar ese MRC cada tercer día en el riesgo alto, en el riesgo moderado cada 4 días y en el riesgo bajo semanal. Y empiezo a hacer escalas que me permitan objetivizar la toma de medidas. Y así ustedes pueden seguir, miren este, por ejemplo, eh, uso de herramientas alternativas del aseguramiento. Acá están los criterios o los factores: volumen de montaje, complejidad del ensayo, personal, nivel, experiencia, conocimiento, limitaciones de la metodología, uso final de los datos en cuanto a la relevancia. Y aquí dejamos las escalas. El laboratorio mínimo aplica 3 mecanismos de aseguramiento. Póngale riesgo bajo, califíquelo con 1. Aplica 2, riesgo moderado. Aplica 1, riesgo alto. Volumen de muestras, hasta 30 muestras por corrida, riesgo bajo, de 30 a 50, riesgo moderado, más de 50, riesgo alto. Complejidad del ensayo, totalmente automatizado y trazable, por ejemplo, riesgo bajo. Semiautomatizado, mínima intervención manual y trazable, método moderado. Automatizado, semiautomatizado con múltiples intervenciones manuales y no es un método trazable a un MRC o no es un método normalizado. No es un método normalizado, póngale riesgo alto. Así esté validado. ¿Listo? Entonces, lo que les quiero decir, por eso es tan valioso que las normas digan, debe incluir, pero no limitarse a, que en la medida que usted tiene más competencia y más idoneidad sobre el ensayo, puede definir, luego multiplicar o sumar todos estos puntajes y de acuerdo a los puntajes sacar una escala. Si el puntaje le da mayor o igual a 6, pero menor a 10, participación en el PEA una vez cada semestre. Si el puntaje le da mayor a 10, pero menor a 14, participación cuatrimestral, o sea, 3 veces en el año. Pero si le da mayor a 14, participe en un PEA bimestral, entonces cada 2 meses, 6 participaciones en el año. Y esa, pues, es una forma de poder sustentar por qué usted tiene el ensayo de aptitud que tiene y por qué participa con esa cobertura, que es el nivel, el número de ensayos en el ensayo de aptitud, y la frecuencia, que es la periodicidad de tiempo con que evalúa la calidad del resultado, entendiendo que de entrada no evaluar la calidad del resultado es un riesgo muy alto. Entonces ustedes tienen que revisar, ¿vale? Los felicito por ese compromiso que tienen con la mejora continua y al APSCRE por seguir apoyando este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias.